Hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de octubre. Así que Aries, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Aries, vamos a comenzar. Primero vamos a ver tus energías, luego vamos a ver en cuanto a la salud, después vamos a ver en cuanto al dinero y luego finalmente hasta en cuanto al amor, ¿ok? Vamos a sacar una tarjeta del oráculo. Así que vamos a comenzar, Aries. Abajo del mazo tenemos de las de bastos. Mira, veo que octubre vas a estar con muchos cambios, accionando para que haya muchos cambios. Algunos de ustedes están pues metiéndole full al trabajo, otros quieren un cambio. Puede ser que estén tratando de hacer ejercicio, aunque veo que se les puede llegar a complicar. Hay mucho trabajo para algunos de ustedes, para otros de ustedes mm, quizás no valoras todo lo que tienes, Aries. Es cuestión de que tú pongas acción y muchas cosas ya se te están dando, es lo que veo. Tenemos la reina de espadas, vas a estar muy creativo, muy creativa. Vas a hacer mucho caso a lo que tu mente, que por cierto va a estar muy aguda, te dicte. Y bueno, en general yo veo muy buena energía, salvo a que de repente hay cosas que te van a dar como, no sé si la palabra sea flojera o digas, ay, tengo que ver bien cómo voy a hacer esto porque como que se te sale no lo tenías previsto, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, Aries, en cuanto a la salud física. Empezamos con Libra. Algunos de ustedes van a estar lidiando en específico con un Libra, otros de ustedes van a estar lidiando con una situación que tiene que ver con algunos trámites, situaciones legales. Otros veo que estás tratando de encontrar tu equilibrio, ¿ok? Equilibrio en tus elementos, equilibrio pues sí, en tu cuerpo. Tenemos la energía del ahorcado, entonces veo que aquí estás soportando una situación. Hay una situación que va avanzando poco a poquito y a veces de repente como que te llega a estresar un poco, pero vuelves rápidamente a encontrar el equilibrio. Hay esperanza, así que no te preocupes. Y si esta situación está en tu salud física es porque pues de alguna manera te hace ruido, no te estresa, de forma consciente o inconsciente. Pero hay esperanza. Entonces para algunas personas que estén lidiando con algún tipo de trámite, así como les comentaba, pues hay esperanza, así que vamos con todo, Aries. En cuanto a tu salud mental, veo que quieres avanzar o vas a avanzar en este mes de octubre, a su vez de que tú tomas decisiones o que tomes las decisiones será un avance y las lleves a cabo. Veo que estas decisiones no van a ser fáciles, vas a tener que hacer sacrificios para poder mantener estas decisiones o no va a ser fácil aquí tomar una decisión. Ay, Aries. De repente dudas, de repente no estás seguro. Mira, tienes que estar bien seguro, Aries, porque son decisiones que tú tienes que tener disciplina, tienes que tener carácter para poder realmente ejecutarlas. ¿Ok? En cuanto a la salud espiritual, vienen cambios para ti. Vas a trabajar en este octubre mucho con los cambios, con prepararte al cambio. Algunos de ustedes puede ser que haya una cirugía. Para algunos la cirugía es espiritual, ya sea que te vayas a ir a un retiro o algo así. Para otros veo que hay cambios. Tú no quieres ver esos cambios, no quieres cambiar. Necesitas tener fe, ¿ok? Entonces hay algo como que te saca de tu zona y tú necesitas tener fe. Va a haber un avance, no solo para ti, sino para los tuyos. Así que debes tener fe, mucha fe. Ok, Aries. Bueno, eso es en cuanto a tu salud física, mental y espiritual. Vamos a ver en cuanto a los dineros, Aries. Aries, dinero, octubre 2024. Abajo del mazo tenemos el 10 de pentáculos. Mira, todo muy bien, el dinero fluye, o los negocios, la familia. No va a ser fácil aquí una situación.
¿ok? Pero estás aprendiendo o estás preparado, te estás preparando o puedes con esta situación. Bueno, vamos a ver. Aries, mira, muchas personas tienen eh, plena confianza en ti, seguridad en que vas a hacer las cosas, inclusive hay admiración por parte de algunos compañeros y o familiares. Veo que tú reconsideras las cosas o retornas o retomas o reconsideras cosas que has aprendido o que te han servido de experiencia o retomas parte de tu experiencia. Dios está contigo, el universo está contigo, así que no tengas miedo, Aries, tú ve con todo. O tal vez reconsideras, pues, reconsideras, pues, que Dios hace milagros aquí o está haciendo milagros en tu vida. En ¿Qué se necesita de ti, Aries? Bueno, tenemos el 7 de pentáculos. Ok, Aries. Se necesita de que, mira, tómate un tiempo, ¿ok? No te saltes los duelos, porque si tú te saltas los duelos, no vas a rendir igual. Entonces, si tienes ganas ya de dormir, duerme. Si tienes ganas de darte un respiro, dátelo, porque si no, lo vas a hacer sin ganas. Se necesita tú que estés, a pesar de lo que te estén pasando tus problemas personales, que estés. Entonces trata de, en cuanto tengas oportunidad de desestresarte, desestrésate porque pues necesitas estar. Ok, en tu posición tú tienes el 5 de pentáculos. Tal vez para algunos de ustedes no les alcanza o piensan que algo es injusto o tal vez sienten que no les están valorando. Tienes la energía de Géminis. Mira, Aries. Lo que yo veo es que van a haber altas y bajas en el trabajo. Muchas altas y bajas. Muchas de estas altas y bajas pueden ser emocionales y que te estás dejando que lleguen al trabajo. Otros de ustedes pues puede ser estas altas y bajas que, 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 que te llenan de inseguridades. Pero bueno, tú puedes, Aries. En el futuro lo que veo es, tenemos el mundo. Así que en el futuro veo un mar de posibilidades, veo que se te abren las puertas, que abres nuevos ciclos, que cierras ciclos, etcétera, o que podrías estar lidiando con una situación que tenga que ver con redes sociales. No sabes qué hacer, no sabes si expandirte. Para algunos de ustedes veo que no saben algo que les va a ayudar a expandirse. Puede ser tomar un curso, algún tipo de idioma o capacitación o certificación. Yo no sé, pero aquí hay algo que es una oportunidad que les expande y ustedes se lo están pensando. O tal vez piensan, es que ya tengo suficiente acá, no sé si voy a poder con esto otro. Pero, pues bueno, de que hay muchas expectativas sobre ti, las hay. Y veo que vas a aplicar el buen juicio, que vas a hacer caso a tu inteligencia y que vas a tomar realmente nuevamente esa seguridad o cuando más sientas como ese flaqueo, tú vas a tener esa seguridad para salir adelante, Aries. Bueno, vamos a ver ahora en el amor, Aries, amor, octubre de 2024. En el amor, Aries. Bueno, algunos de ustedes podrían estar leyendo con Acuario, otros Sagitario, Leo, Aries. Aquí hay una persona que no le está pasando bien, tiene problemas o se le ha hecho difícil, como que siente que tal vez esta persona mm, le importa más o está haciendo más esfuerzos en la relación que tú, para algunos de ustedes. Para otros esta persona pues ha tenido días difíciles, complicados, o la persona de tu interés ha tenido días difíciles o complicados. Pero bueno, veo que hay esperanza. Yo veo que tú estás siendo tolerante.
Tienes la energía del ahorcado, estás brillando, entonces vas a estar muy atractiva, muy atractivo en este mes de octubre. En la posición de la persona de tu interés, esta persona sabe estar sola. Entonces, no creas que no puede avanzar, Aries. Sí puede, sí podría. Para algunos de ustedes están lidiando con cáncer, para otros de ustedes la persona de su interés no tiene un compromiso o no está realmente enamorado, enamorada de alguien. Entonces hay oportunidad aquí. Para algunos de ustedes, la persona de su interés está trabajando en sí misma y veo que va a haber un avance o está trabajando en sí misma para que haya un avance. En tu posición, tú tienes el 3 de espadas. Hay algo aquí que te duele. Yo no sé qué es, Aries, pero te está golpeando en todos los terrenos. Aquí hay heridas que tienes que sanar, Aries. Para algunos de ustedes, puede ser que estén avanzando de una ruptura amorosa. Para otros están lidiando con Escorpio. Para otros es que ustedes tienen que hacer sacrificios para poder avanzar. No es tiempo de tomarse una... No es tiempo de darse la oportunidad de tener una relación. Es tiempo de que sanen ustedes, de que se perdonen, de que si tienes una pareja, de que sanen la relación, de que las cosas fluyan, porque yo veo que aquí hay una persona que lo que quiere es estar bien, lo que quiere es avanzar obviamente contigo, pero pues necesita que tú estés, pues sí, de una forma sana, Aries. Vamos a ver. Alguien de tu pasado. Esta persona quiere reconciliarse contigo, quiere reunirse. Para otros de ustedes, alguien de su pasado está pensando, dice que no quiere reconciliarse, pero en el fondo sí quiere saber cómo de ti o si le gustaría. Pero no lo va a admitir o va a ser muy difícil. O si regresa, ya quiere que las cosas sean diferentes. En el futuro veo que para algunos de ustedes van a estar lidiando con un Sagitario, para otros de ustedes van a estar siendo más comprensivos con su pareja o tratando de ser más comprensivos, más comprensivas. O su pareja es la que está siendo comprensivo, comprensiva, mientras tú de veras, Aries, de veras. Mira, vamos a ser honestos, Aries. La realidad es que si tú pierdes aquí a una persona, no te va a gustar. Entonces, ¿por qué? Si sabes que no te va a gustar, ¿por qué te comportas de esa manera? Porque haces problema de todo, Aries. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, Aries. Tienes que ser más comprensivo, más comprensiva, Aries. Si vas a pelear, que sea por tus sueños o por sus objetivos de los dos, pero no estés peleando por todo. O la próxima relación que tengas, tienes que ser más comprensivo, más comprensiva. ¿Ok? Aries. Bueno, vamos a sacar el consejo. El consejo es lucha. Sé determinante. Y no veas, no mires que si este hizo qué, que si el otro, que si te dijo que... No, 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 no. Tú lucha por lo que quieres, tú ten carácter, ve por tus convicciones, no te metas en más problemas. Lucha por lo que vale la pena, por lo que sea argüende y todo lo demás, no mires ahí, Aries. Vete por otro lado, mira por otro lado, porque eso te va a restar energía y tiempo. ¿Ok, Aries? Bueno, Aries, vamos a sacar una tarjeta, la cual va a contestar una pregunta que tú tengas, algo que tenga que ver con un sí, con un no. ¿Ok? Concéntrate, Aries, respira y pregunta. ¿Cuál de las tres quieres? ¿Uno, dos o tres? Ok, si escogiste la número 1, la respuesta es un sí. O las cosas es probable que se den. O sigue así, sigue adelante o no te rindas.
¿vale? Si escogiste la número 2, la respuesta es haz tu parte. Tú no te fijes en que si esto, que si el otro, tú haz lo tuyo, como ya te decía el consejo. Y si la respuesta, si escogiste la número 3, la respuesta es un no, significa aún no es tiempo, aún no estás listo, aún tu tiempo no es el tiempo de Dios, o no es suficiente, necesitas implementar otras cosas, ¿ok? O tal vez sí algo está dando, pero todavía no está en su máximo potencial, puedes hacer más, ¿ok? O estás siendo pesimista en una situación, también puede ser, ¿ok? Bueno, finalmente vamos a sacar una tarjeta del oráculo de mensaje del universo para ti, Aries. Vamos a ver qué te están diciendo, qué mensaje hay para ti para este octubre. Su vida está a punto de empezar a moverse rápidamente en algunas áreas. Los acontecimientos que aprecian perdón. Los acontecimientos que parecían haber estado en suspenso de repente se impulsan hacia adelante. Muévete con la corriente y presta atención a lo que más necesita tu atención. ¿Y oíste, Aries? Presta atención a lo que más necesita tu atención. No pierdas el tiempo con tonteras. Voy a volverlo a repetir. Su vida está a punto de empezar a moverse rápidamente en algunas áreas. Los acontecimientos que parecían haber estado en suspenso de repente se impulsan hacia adelante. Muévete con la corriente y presta atención a lo que más necesita tu atención. Aries, hermosos de mi corazón, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Aries, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.